Bueno, entonces sigo con el trabajo. ¿Cuál es la presión opositora, ¿no?, contra la cual el gas que está en A se expande? Para eso tenemos que tener en cuenta que si el recipiente B está vacío, esto de alguna manera lo que nos está diciendo es que la presión opositora vale cero. Porque ¿contra qué presión se expande el gas que está en A? Contra la presión de B, pero en B no hay nada, o sea que está vacío. Es decir, que la presión opositora es cero. Entonces, como la presión opositora es cero, en este experimento de Joule, el gas no realiza trabajo al expandirse. Perdón. Entonces, hablamos de lo que se llama una expansión libre. O sea, se le llama expansión libre a la expansión que se realiza contra una presión opositora nula, es decir, sin realizar trabajo. Entonces, como este trabajo vale cero, lo que queda es que la variación de energía interna es igual a la cantidad de calor que el sistema recibe del medio. Ahora, la pregunta es, si el sistema recibe, ¿no? Si el sistema recibe calor del medio, o sea, si el sistema recibe calor del medio, ¿qué le tendría que haber pasado al agua? El agua se tendría que haber enfriado, porque acuérdense que los efectos de calor y de trabajo se notan por lo que pasa en el medio ambiente, ¿no? Si el medio ambiente le entrega calor al sistema, algún cuerpo en el medio ambiente se tiene que enfriar, o tiene que pasar algo, o se tiene que derretir hielo, ¿no? Perdón, se tiene que congelar agua, ¿no? Según el flujo de calor, ¿no? O sea, si el medio le pasa calor al sistema, si pierde calor, bueno, o se tiene que enfriar un cuerpo o tendrá que haber algún cambio de estado, ¿de acuerdo? Como el congelamiento del agua, ¿sí?, que implique una pérdida de calor. O viceversa, si el sistema le entrega calor al agua, entonces el agua se tuvo que haber calentado, o sea, en el medio ambiente tuvo que haber habido algún cambio, ¿sí? O aumentó la temperatura de algún cuerpo, o se produjo algún cambio de estado que requiere calor. No sé, la fusión de algún sólido, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso no puede ocurrir porque lo único que hay es agua líquida. Entonces, si hay flujo de calor hacia el sistema, tiene que haber enfriamiento del agua. Si hay flujo de calor del sistema al ambiente, tuvo que haber calentamiento de agua. Pero Joule registró que no había cambios de temperatura. Entonces, como la temperatura, según la medición de Joule, no varió, la conclusión de Joule es que la cantidad de calor que intercambió el sistema con el medio, o sea, con el agua, es cero. ¿De acuerdo? Pero entonces, si la cantidad de calor también vale cero, entonces se concluye que la variación de la energía interna es igual a cero. O sea que el gas no modificó su energía interna, ¿no? Entonces, esto por un lado, lo guardamos, esta conclusión. Y ahora por otro lado podemos pensar lo siguiente. Nosotros sabemos que la variación de energía interna se calcula de esta manera que está acá. Y sabemos que la
la variación de energía interna se calcula con esta expresión y este coeficiente es el CB. Entonces, si yo reescribo esta expresión, digo, bueno, la variación de energía interna es igual a CB por dt más la derivada de E respecto de B a T por el diferencial de B. Pero recién acaban de decirme que esta variación de energía interna es cero. O sea que este resultado tiene que dar cero. Y además, fíjense, Joule midió la temperatura del agua antes y midió la temperatura del agua después de la expansión. Y la temperatura del agua no varió. Ahora, la pregunta es, ¿qué le pasó a la temperatura del gas? La temperatura del gas uno puede concluir que tampoco varió. ¿Por qué? Porque en todo momento este sistema tuvo una agitación tal que cuando se realizaron las mediciones, tanto el sistema, o sea el gas que está dentro de las ampollas, como el agua, permanecieron en equilibrio térmico. Entonces, la temperatura del sistema, si está en equilibrio con la temperatura del agua, es igual a la temperatura del agua. Y si la temperatura del agua no varió, la temperatura del gas que está en las ampollas tampoco. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces, como esta temperatura no varió, esta temperatura es la temperatura del sistema, o sea, del gas. Repito, ¿por qué no varió? Porque como el gas estuvo en equilibrio térmico o está en equilibrio térmico con el agua, porque acuérdense que yo de entrada dije que este era un tanque que contenía una gran cantidad de agua, la temperatura del agua no varió y el sistema siempre estuvo en equilibrio con el agua, o por lo menos antes y después de la expansión, entonces esta temperatura del sistema tampoco varió y este diferencial es cero. Entonces, esta expresión me quedó así, me quedó que la variación de la energía interna es igual a la derivada de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante por el diferencial de B igual a cero, ¿no? Y entonces ahora yo me pregunto, esto es una multiplicación que está acá, ¿no? Ahora, si este producto me está dando cero, una multiplicación da cero si algún factor lo es. Ahora, fíjense que el diferencial de B es el cambio de volumen. Y yo digo, ¿el volumen del gas permaneció constante? ¿Se mantuvo constante el volumen del gas? No, se expandió. No, se expandió. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este diferencial de volumen no vale cero. Ahora, si en este producto este factor no vale cero, pero el producto da cero, ¿qué se concluye? Y se concluye que entonces vale cero el otro factor. ¿Estamos de acuerdo? O sea que yo podría decir entonces que, por lo tanto, la derivada de la energía interna respecto del volumen cuando la temperatura no varía me da cero. Y esto, que está acá, es la expresión matemática de la ley de Joule. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos, que la energía interna, cuando cambia el volumen, si no cambia la temperatura, no cambia, ¿no? Si la derivada respecto del volumen, cuando la temperatura permanece constante, me da cero, entonces quiere decir que
cuando cambia el volumen, ¿no? La energía interna no cambia. Entonces, si cuando cambia el volumen la energía interna no cambia, entonces la energía interna no depende del volumen. Solo depende de la temperatura. Pues si yo no muevo la temperatura, por más que mueva el volumen, la energía interna no cambió. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la energía interna solo depende de la temperatura. Ahora, esta conclusión, que es la ley de Joule, ¿no es cierto? Podemos decir que solo es cierto para un gas ideal. Después lo vamos a justificar mejor. En realidad, para los gases reales, este coeficiente no es cero, pero es pequeño y es positivo. ¿Sí? O sea, para gases reales, vamos a poner para un gas real, esta derivada no es cero. ¿Y cómo es? Es pequeña y positiva. ¿Y qué es lo que se le cuestiona al experimento de Joule? ¿No? ¿Dónde pudo Joule tener falla con esto? O haber cometido un error. Y el error puede estar acá, que haya habido una transferencia de calor del agua, ¿no? al, al sistema, pero que como la cantidad de agua es muy grande, la cantidad de calor transferida no estuvo acompañada de una disminución de temperatura acusable por el termómetro. Porque fíjense, ¿qué dice la ley de la calorimetría? La ley de la calorimetría dice que la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Si esta masa es muy grande, acuérdense que este producto se llama capacidad calorífica. Si la masa es grande, la capacidad calorífica va a ser grande. Ahora, fíjense que si ustedes calculan la variación de la temperatura y despejan, la variación de la temperatura va a ser Q dividido la capacidad calorífica. Entonces, si esta capacidad calorífica es muy grande, porque esto tiene mucha agua, por más que haya habido una cantidad de calor intercambiada, este cociente va a tener un divisor muy grande. Entonces, este delta T puede llegar a ser muy pequeño. Tan pequeño que no lo haya acusado el termómetro. ¿Se entiende? Entonces, hay un error implícito, ¿no? ¿Está claro?
Sí. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos y los sólidos? ¿No? Porque estamos hablando de gases. Pero ¿qué pasa con los líquidos y sólidos? ¿No? Entonces, con los líquidos y sólidos, a ver, bueno, esto está peor que... Con los líquidos y sólidos, vamos a ver cómo podemos pensar. A ver, ¿qué pasa si yo escribo la ecuación, ¿no? Que me da la variación de energía interna como CB de T más la derivada de E respecto de B a T por diferencial B, ¿no? Y supongamos que esta ecuación yo la particularizo, ¿sí? O sea, me voy a independizar de la temperatura, o sea, voy a dejar la temperatura constante. ¿Por qué? Porque la energía interna depende de la temperatura y del volumen, pero yo quiero ver cómo varía con el volumen para los líquidos, entonces no voy a variar la temperatura, ¿no? Entonces cuando dejo la temperatura constante, entonces me va a quedar que la variación de la energía interna es igual a la derivada de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante por diferencial de B, ¿no? Y supongamos que esto yo lo quisiera integrar, o sea, lo quisiera ver para un cambio finito, ¿no? Quiero ver cómo va a variar la energía interna de un líquido o de un sólido si no varía la temperatura y cambia el volumen. Entonces, entre un volumen B1, un volumen B2, derivada de la energía respecto del volumen, temperatura constante, diferencial de volumen. Entonces, yo digo, bueno, para que el líquido o el sólido cambie de volumen 1 a volumen 2 sin cambiar la temperatura, o sea, isotérmicamente, ¿cómo voy a hacer para que cambie el volumen de un líquido o de un sólido isotérmicamente? O sea, si no varío la temperatura, ¿cómo puedo modificar el volumen de un líquido o de un sólido sin cambiar la temperatura? Tengo una sola posibilidad, es por medio de la presión. Lo tengo que comprimir, ¿de acuerdo? Es decir, para que cambie el volumen isotérmicamente, necesito hacer elevar mucho la presión. O sea, tengo que hacer mucha presión para conseguir que un líquido o un sólido cambie de volumen. Y aún así, ejerciendo altas presiones, solo voy a conseguir cambios pequeños de volumen porque tanto los sólidos como los líquidos son estados incompresibles de la materia. Es decir que cuando yo realice esta integral, voy a tener que tener en cuenta que B1 va a ser prácticamente igual a B2, porque el cambio de volumen que voy a poder conseguir por compresión sin variar T va a ser muy pequeño. Y entonces van a ser, este intervalo B1-B2 va a ser tan pequeño que no cometo un error si dentro de ese intervalo asumo que esta derivada es constante, porque
¿Cuándo se cometen errores al extraer factores de una integral como constantes? Si no lo son. Cuando el intervalo de integración es muy amplio. Entonces, dentro de ese amplio intervalo, el factor pudo no haber permanecido constante. Pero cuando el intervalo es muy pequeño, ese error no es grosero. Entonces, no está mal que yo esto lo resuelva considerando que esta derivada es constante dentro de ese rango de volúmenes. Entonces lo extraigo. Y acá me va a quedar por la diferencia de volúmenes. Ahora, fíjense que independientemente del valor que pueda tener esta derivada, que ese es nuestro interrogante, ¿no? Nuestro interrogante era justamente ese. ¿Cuánto vale esa derivada? Bueno, para los gases ideales ya vimos que da 0 esa derivada. Y para los gases reales dijimos que es pequeña y positiva, pero para los líquidos y los sólidos no sabemos. Bueno, parece ser que este valor es grande, ¿sí? Pero independientemente de que este sea un valor grande, ¿no? Este valor, esta diferencia va a ser prácticamente cero. Porque ¿cuánto varía el volumen de un sólido o de un líquido por compresión? La nada misma. Entonces, esto es prácticamente igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que vale prácticamente cero? Lo que cambie la energía cuando cambie el volumen sin cambiar la temperatura. Pero entonces, digamos, como este cambio de energía cuando cambia el volumen me va a dar prácticamente cero, entonces no estaría mal decir que en definitiva la energía interna casi no va a depender del volumen. ¿Por qué? Y bueno, porque los cambios de volumen no van a afectar o van a afectar casi nada a la energía interna. Entonces, se puede llegar a considerar esta aproximación para todos los cuerpos. ¿No? Ahora, teóricamente, sabemos que eso es estrictamente cierto cuando para los gases ideales. ¿Sí? Muy bien. Visto esto, vamos a empezar. ¿Alguna duda con esto? Ninguna, profe. Vamos a empezar con los cambios a presión constante, que era lo que les había pedido que lean un poquito, ¿no? Bueno, a ver, y para ver esto vamos a empezar con el caso de sistemas gaseosos, porque, digamos, es donde es más fácil materializar el cambio a presión constante, ¿no? ¿Cómo puedo materializar? Uy, esto me cuesta. No voy a subrayar más, chicos, porque hago un desastre. ¿Cómo
¿Cómo puedo materializar, ¿sí? ¿Cómo puedo materializar un cambio a presión constante? A ver, ¿de qué manera puedo trabajar con un sistema gaseoso? Vamos a poner acá. ¿No? ¿Cuál sería la forma de llevar a cabo un proceso a presión constante? Podría, por ejemplo, imaginarme, ¿no? Un cilindro, ¿está bien? Que tenga una tapa y supongamos, para dar un poco más de idea, que arriba de esta tapa pongo una pesa, ¿sí? Pongo una pesa. Entonces, esta pesa ejerce una fuerza, digamos, hacia abajo, que es su propio peso, ¿no? O sea, esta fuerza tiene un peso. Ese peso está distribuido en la superficie, digamos, del émbolo, y entonces eso hace de presión opositora, ¿no? La presión opositora es la fuerza sobre la superficie. Entonces, fuerza que es su propio peso sobre la superficie, tengo la presión opositora. Y fíjense, y acá, bueno, voy a tener, ¿no? Las distintas moléculas del gas. ¿Está bien? O sea, acá tengo un gas. Bueno, supongamos que ese gas no sé, lo caliento como estas tapas no están trabadas, o sea, esto es una tapa móvil libre, ¿no? O sea, no la tengo trabada. Entonces, y que el gas se expanda de manera tal que el pistón o la tapa esta llegue a otra posición, ¿no? Pero siempre va a tener sobre la tapa la misma pesa. La misma pesa, o sea, no la cambié la pesa. Es más, uno podría no poner una pesa y asumir que en realidad sobre la tapa está el peso de la columna de aire, o sea, la presión atmosférica, ¿no? Bueno, por supuesto que acá el gas va a estar más expandido, las moléculas están más separadas, o sea, la distancia intermolecular media es mayor, pero la superficie del émbolo es la misma, la presión es la misma y por supuesto que entonces la presión opositora es la misma, porque va a ser otra vez el cociente entre la fuerza peso de esa masa y la superficie del émbolo, ¿no? Pero por supuesto que acá voy a tener un volumen 1 y acá voy a tener un volumen 2. O sea, el volumen es diferente, ¿sí? Pero fíjense que si la tapa es libre, cuando la tapa se detenga, tanto en el estado inicial como en el estado final, si la tapa está quieta, o sea, está en equilibrio, eso es porque la presión que reina en el interior del gas es igual a la presión opositora.
O sea que yo podría decir que acá la presión 1, que es la presión interna del gas, es igual a la presión opositora porque hay un equilibrio mecánico. Por eso la tapa está quieta, si no está trabada. Y en el estado final, la presión 2 es igual a la presión opositora, pero la presión opositora es la misma que antes porque nadie tocó ni cambió la masa que está apoyada en la tapa. Así que, digamos, no está, o sea, podríamos escribir esta igualdad entonces, que la presión directamente le llamo P al valor común entre P1 y P2, y esto es igual a la presión opositora. ¿Sí? Y por otra parte, también vamos a utilizar la ecuación del primer principio de la termodinámica, ¿no? Si la variación de la energía interna es igual, ¿no?, a la cantidad de calor que el sistema recibe del medio menos el trabajo que realiza el sistema sobre el medio. Claro, como estamos ahora en un proceso a presión constante, ¿no?, que esta igualdad me está diciendo que la presión es constante, entonces podríamos ponerle a esta QP. Y el trabajo de expansión ¿no?, lo podemos expresar como P de oposición, que me equivoqué, P de oposición por diferencial B, ¿sí? Pero en lugar de P de oposición puedo poner P. O sea que podría decir que... Y si no lo dejo así, vamos a dejarlo así por ahora. Vamos a dejarlo así. Y vamos a integrarlo, ¿sí? Es decir, hay dos caminos como puedo, lo voy a hacer de las dos maneras, ¿no? Si yo esto lo integrara, acá me quedaría la integral del diferencial de QP es QP. La presión de oposición se mantuvo constante. Así que voy a poner presión de oposición y voy a poner la integral del diferencial de volumen, ¿no? Pero la integral de... O sea, bueno, voy a hacer un paso más. Voy a poner entre B1 y B2 del diferencial de B. Está claro que la presión de oposición la saqué del signo integral porque es constante, porque nunca tocamos la pesa que está sobre el émbolo. Así que la variación de la energía interna nos queda igual al calor, que le pongo simplemente la P porque para recordar que estoy en un proceso a presión constante, menos la presión de oposición por la integral del dB, que es el volumen 2 menos el volumen 1, ¿no? Y entonces ahora voy a hacer esto. Voy a decir, bueno, voy a transformar un poco esta expresión, ¿no? Simplemente voy acá a aplicar la propiedad distributiva. Entonces me va a quedar que la variación de la energía es igual a el calor
intercambiado a presión constante menos la presión opositora por el volumen 2, ¿no? Y ahora me quedaría menos por menos es más, ¿no? Más la presión opositora por el volumen 1. ¿Está bien? Pero fíjense, si acá en lugar de poner presión opositora yo pongo P sub 2, está bien. Y si acá en lugar de poner presión opositora pongo P sub 1, también está bien. ¿Por qué? Porque P sub 1 es igual a P sub 2 es igual a la presión opositora, ¿no? Entonces sigo transformando y digo, bueno, este delta E, ¿qué es en realidad? Es la energía interna en el estado final 2 menos la energía interna en el estado inicial 1. Y acá me quedó, bueno, el paréntesis no hacía falta. Y acá me quedó Q sub P, entonces, menos. Y dijimos que la primera presión opositora la puedo reemplazar por P sub 2 y eso no está mal. Y la segunda presión opositora la puedo reemplazar por P sub 1 y eso no está mal tampoco. Y si yo de acá, ¿no?, despejo el calor a presión constante y paso todo para el otro miembro, me va a quedar E2 menos E1 más P sub 2 por B sub 2 menos P sub 1 por B sub 1. ¿De acuerdo? Si entonces ahora lo que puedo hacer es acomodar un poquito esto y me va a quedar que la variación de la energía es igual, ¿no? Entonces fíjense, todo lo que tiene subíndice 2 está referido al estado final. Entonces me quedó E2 más presión 2 por volumen 2. El calor no es igual a E2. Ah, el calor, sí, perdón, el calor. Sí, copié mal. Esto es el calor. Bueno, lo puedo encerrar entre paréntesis, ¿no? Y después puedo extraer factor común menos 1, porque los términos que tienen subíndice 1, que están asociados con el estado inicial, tienen todos un menos. Entonces puedo poner menos 1 de factor común, y entonces me va a quedar E1 más presión 1 por volumen 1, ¿no? Y fíjense que entonces el calor me queda como una diferencia entre la suma de la energía y el producto de la presión por el volumen asociado a cada estado. Entonces, esta combinación de variables, fíjense que es una combinación de variables de estado, porque la energía es una variable de estado, la presión también y el volumen también. Podríamos llamarla con la letra H y decir, bueno, esta es una nueva propiedad, ¿no?, que la estoy calculando en el estado final 2. Y esta es la misma propiedad, porque es la misma combinación de variables, energía más producto de presión por el volumen, pero está evaluada en el estado 1. O sea que entonces el calor, ¿no?, intercambiado en un proceso a presión constante es igual
a la diferencia o variación de esta propiedad a la que le asigné el símbolo H y que se denomina a esta propiedad, que se la define como la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen, entalpía, o contenido calorífico. Lo de contenido calorífico, a ver, es poco feliz porque uno tiende a pensar que el sistema guarda un calor, ¿no? En realidad, el sistema recibe calor y lo guarda como entalpía, o sea, le produce una variación de entalpía, ¿no? El calor que recibe el sistema, porque fíjense, si el calor es positivo, ¿se acuerdan nuestra convención de signos? Si el calor es positivo, quiere decir que es calor que ingresó al sistema, o sea, es flujo de calor del medio al sistema. El sistema tomó calor. Y entonces va a ser positiva la variación de entalpía. ¿Y qué quiere decir que va a ser positiva la variación de entalpía? Que la entalpía 2 va a ser mayor que la entalpía 1. O sea que ese calor que el sistema absorbió del medio, ¿no?, le hizo aumentar su entalpía, que pasó de un nivel H1 a un nivel H2 mayor. Si el sistema pierde calor, entonces, según nuestra convención, QP va a ser negativo. Pero si QP es negativo, también va a ser negativo delta H. Y si delta H es negativo es porque la entalpía 1 es mayor que la entalpía 2. Es decir, que si el sistema pierde calor a presión constante, su entalpía disminuye de un nivel H1 a un nivel inferior a H2. ¿De acuerdo? Veamos un poquitito las unidades, ¿no?, de la entalpía. Porque si yo quiero saber en qué unidades se mide la entalpía, voy a tener que combinar, ¿no?, las unidades de la energía más el producto de unidades de presión por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, la energía. Bueno, en primer lugar, la energía, igual que la entalpía, es una propiedad de estado, o sea, no depende de la trayectoria, depende del estado inicial y del estado final, nada más. O sea, depende del estado. Así que si hay un cambio de estado, no importa el camino, ¿no?, entre un estado y otro. El cambio de estado va a ser igual al valor en el estado final menos valor en el estado inicial. No va a depender de la trayectoria, porque es una función de estado. Y además es una función de estado extensiva, o sea que depende de la cantidad de materia. Entonces, si nosotros queremos independizarnos de la cantidad de materia, lo que podemos hacer es, cuando hablamos de la entalpía, hablar de la entalpía de una cantidad de materia de referencia. Entonces, hablamos de la entalpía de una unidad de masa, en cuyo caso se le denomina entalpía específica, o hablamos de la entalpía de una cantidad de materia igual a un mol, y entonces hablamos de entalpía molar. ¿No es cierto? Pero en realidad es extensiva, o sea, la entalpía de 2 moles es el doble de la entalpía de un mol, siempre que, obviamente,
estemos en el mismo estado, ¿no? Entonces, es una propiedad extensiva. Esto es importante, ¿no? Propiedad extensiva. Si uno quiere hablar de, o sea, independizarse de la cantidad de materia o de masa, tiene que hablar de la entalpía de una cantidad de referencia. Entonces, podemos hablar de la entalpía específica ¿sí? Entonces esto es para la unidad de masa. O podemos hablar de la entalpía molar. Entonces acá hablamos para la unidad de cantidad de materia. O sea, concretamente de un mol, ¿no? Acá podemos hablar de un gramo o podemos hablar de un kilogramo. Entonces, por ejemplo, la energía también la podemos medir en, supongamos, joule por mol, ¿no? Más. Claro, la presión, estoy trabajando en joule, o sea que estoy en el sistema internacional, así que la presión va a ir en qué? En pascales, ¿no? Así que ¿qué voy a tener? Pascal por volumen, y el volumen lo voy a tener en metros cúbicos, ¿no? Por, como si yo quiero tener la entalpía molar, el volumen que tengo que usar es el volumen molar, así que va a ser por mol. Metros cúbicos por mol, ¿no? Y ahora, claro, para saber qué me da esto, tengo que ver que el pascal ¿qué es? Es newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Así que si multiplico newton por metro cúbico, me queda newton por metro. Pero newton por metro es joule. Así que pascal por metro cúbico siempre va a dar joule. O sea que esto va a ser joule por mol. O sea que la entalpía me va a dar unidades de energía, ¿no? Joule por mol. Uno en lugar de joule por mol podría usar también kilojoule por kilomol. Si usa kilojoule por kilomol, el factor de conversión es 1. ¿Por qué? Porque dividí por 1000 para pasar de joule a kilojoule, pero también dividí por 1000 para pasar de mol a kilomol. Entonces, el mismo valor numérico de la entalpía o de la energía en joule por mol me da en kilojoule por kilomol. Bueno, después todo lo que quieran cambiar de unidad, ¿no? Hay gente que le gusta la energía en calorías por mol, ¿no? O le gusta en litro atmósfera por mol. Bueno, eso lo dejo que lo cambien ustedes. Acá por supuesto que si es específico tendría que haber puesto joule por gramo, ¿no? Y entonces acá poner metro cúbico
por gramo. Y me daría en joule por gramo. Pero me daría el mismo número si en vez de joule por gramo uso kilojoule por kilogramo. Porque al dividir por 1000 para pasar de joule a kilojoule y dividir por 1000 para pasar de gramo a kilogramo, el valor numérico no se alteraría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el tema es que llegamos a esta propiedad, ¿no? Que es muy importante, que es la entalpía, y resulta que la entalpía, así como les dije que es una función de estado, por ser una función de estado, el valor de la entalpía va a quedar determinado por el valor de las variables termodinámicas que definen el estado. Cuando hablamos de la energía, habíamos dicho que las dos variables termodinámicas que definen el estado, usualmente consideradas, eran la temperatura y el volumen. Bueno, resulta que para la entalpía, las dos coordenadas termodinámicas que usualmente se usan para determinar su valor son la temperatura y, en lugar del volumen, la presión. O sea que a la entalpía suele considerársela función de la temperatura y de la presión. No quiere decir que no la podamos expresar como función de la temperatura y del volumen. Es lo mismo, yo puedo cambiar la presión por el volumen, porque con dos coordenadas termodinámicas ya determiné el valor de la entalpía de un sistema homogéneo. Pero usualmente para la entalpía se toman estas dos coordenadas. Y como es una función de estado, tiene un diferencial exacto. O sea que si yo quiero calcular el diferencial de la entalpía, voy a poder usar lo que uso para calcular el diferencial exacto de cualquier variable, ¿no? Va a ser la derivada de esa propiedad, o sea, de la entalpía, respecto de una de las variables, temperatura, manteniendo constante la otra variable, la presión, por el diferencial de temperatura, más la derivada parcial de la propiedad, ¿no?, respecto de la otra variable, que en este caso es la presión, sin variar la temperatura, por el diferencial de la presión, ¿no? Esto, digamos, por matemática. Ahora bien, tratemos de usar lo que recién nos dijo la termodinámica, ¿no? ¿Y qué nos dijo la termodinámica? La termodinámica nos dijo, ¿no?, que si llevamos a cabo un proceso a presión constante, ¿no?, entonces la matemática nos dice, entonces la presión no va a cambiar. Es decir, que el diferencial de P va a dar 0. Y si el diferencial de P va a dar 0, entonces el diferencial de entalpía el diferencial de entalpía, ¿a qué va a quedar igual? Va a quedar igual a la derivada de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante por el diferencial de temperatura, porque este término va a desaparecer porque el diferencial de P es igual a 0. Claro, pero esto es por matemática. Pero ¿qué dice la termodinámica? La termodinámica nos decía que a presión constante el diferencial de entalpía es igual al calor que el sistema toma del medio, ¿no? ¿Está bien?
Y, y este calor le puedo aplicar la ecuación de la calorimetría. ¿Y qué es la ecuación de la calorimetría? Es la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Claro, y la capacidad calorífica, acuérdense que ¿qué es? ¿Qué es la capacidad calorífica? La capacidad calorífica es la cantidad de calor que hay que suministrarle a un cuerpo para aumentar su temperatura 1 grado. Pero justamente como la capacidad calorífica es una cantidad de calor, es una magnitud que va a depender de la trayectoria. Entonces, existen tantas capacidades caloríficas como formas haya de calentar un cuerpo, ¿no? Una cosa es la cantidad de calor que le tengo que suministrar a un cuerpo para aumentar su temperatura 1 grado, si no cambia su volumen. Otra cosa es la cantidad de calor que le tengo que suministrar al cuerpo para que aumente su temperatura 1 grado, si no dejo cambiar la presión, ¿no? Y así para cada forma en que yo quiera llevar a cabo el calentamiento. Entonces, como depende del proceso, esta capacidad calorífica que estoy usando es la capacidad calorífica a presión constante. Y repito, ¿qué es esa magnitud? Es la cantidad de calor que le tengo que suministrar a un cuerpo para aumentar su temperatura 1 grado si el calentamiento se lleva a cabo a presión constante. Acuérdense que la capacidad calorífica proviene del producto de dos factores, el calor específico y la masa, ¿no? O sea que la capacidad calorífica cambia si cambio el material, porque cambia el calor específico, y también si considero mayor o menor cantidad de materia. Generalmente, si trabajamos con la entalpía molar, tenemos que usar la capacidad calorífica molar, ¿sí? O sea que esto que ven acá, ¿no? Que es la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Por ejemplo, va a ser, no sé, Joule, ¿no? Si uso el sistema internacional, por ejemplo, Joule, cantidad de calor que tengo que suministrar al cuerpo para elevar su temperatura 1 grado, pero voy a tomar cuerpos de un mol de materia. Entonces va a ser Joule por Kelvin, porque es por cada grado que lo quiero calentar, por mol. ¿Sí? También podría ser kilojoule sobre kilomol por Kelvin. Y ahí no tendría que cambiar nada, o sea, tendría que tener el mismo valor. Lo mismo que vale en Joule sobre Kelvin mol, vale en kilojoule sobre Kelvin por kilomol. Pero uno podría usar otras unidades, ¿no? Podría poner, acá, qué sé yo, podría poner calorías, ¿no? Sobre mol y grado. Poner grado, eh, centígrado o Kelvin es lo mismo, porque la amplitud de 1 grado Kelvin saben que es igual a la amplitud de 1 grado centígrado. O podría ser, si en lugar de la cantidad de referencia ser un mol es la unidad de masa, y bueno, podrían tener Joule, ¿no? Sobre Kelvin por gramo. ¿Está bien? Generalmente usamos molar los químicos, ¿no? O podría ser kilojoule por kilogramo y Kelvin. Bueno, lo que quieran. Según que estén trabajando con entalpía específica o entalpía molar.
Y si no están trabajando ni con un mol ni con un gramo, y bueno, tendrán que multiplicar, por ejemplo, si acá pusieron la capacidad calorífica molar, tendrán que multiplicar por el número de moles, porque esto les va a dar para un mol. Y si están usando la capacidad calorífica específica, o lo que se llama, mejor dicho, el calor específico, tendrán que multiplicar por la masa. ¿Está claro lo que digo? Bueno. Ahora, lo interesante es que estas dos cosas me van a llevar a una igualdad. Porque si yo comparo, ¿no?, los diferencial H, ¿sí?, comparo estas dos expresiones, miren, comparo esto con esto. ¿Cuál es la moraleja ahí? Y la moraleja es que CP ahora es igual, mejor dicho, a la derivada de H respecto de T a P. O sea, le hemos encontrado a esta derivada un significado físico, o lo hemos relacionado con una cantidad que uno podría medir físicamente en un laboratorio, ¿no? Es decir, esa derivada es la capacidad calorífica a presión constante. Entonces, ¿qué me está midiendo la capacidad calorífica a presión constante? Me está midiendo la rapidez con que cambia la entalpía cuando cambia la temperatura sin cambiar la presión. O sea, la tasa del incremento de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, ahora que le encontré un significado a esa derivada, entonces encuentro una manera de escribir, por ejemplo, la variación de la entalpía como la derivada de H respecto de TAP, pero ahora sabemos que eso es CP por el diferencial de T más la derivada de H respecto de P, ¿no?, a T por dP, ¿no? Nos quedó esa expresión. Ahora, fíjense que esta expresión es parecida, o es un símil con respecto a esta otra. ¿Se acuerdan la de esta? Pero esta es para la variación de energía, ¿no? Era CB de T más la derivada de respecto de B a T por el diferencial de B. Y esta es para la entalpía. ¿Ven que tienen una similitud estructuralmente, ¿no? Y se acuerdan también que este segundo término traía problemas porque no sabíamos con qué identificar esta derivada, y entonces yo les conté la experiencia de Joule y les dije, bueno, si el gas es ideal, de esto me olvido. Y entonces lo que quiero decir es qué consecuencias, ¿no?, ¿qué consecuencias tiene la ley de Joule ahora sobre este coeficiente que está acá, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver ese alcance que en este caso tiene la ley de Joule. Porque, miren, si yo considero, a ver, un gas ideal, ¿no? Para gas ideal, bueno, por un lado, para el gas ideal ya podemos recordar que la derivada de E respecto de B
AT es 0. Eso ya nos lo dijo Joule. ¿Está bien? Pero nosotros ahora lo que queremos ver es qué pasa con la derivada de H, ¿no? Respecto de P a T. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que podemos decir es la siguiente. Que si yo quiero calcular la derivada de H respecto de P, podría entonces calcular la derivada respecto de P de H, pero H es P, perdón, H es E más P por B. Porque, ¿cómo definimos la entalpía? Como la suma de la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Era esta combinación de variables de estado. Pero esto entonces es la derivada de una suma, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Así que yo podría poner acá la derivada de E respecto de P, ¿no? A T, más la derivada respecto de P de P por B, ¿no? Bueno, entonces acá, a ver, acá tenemos que hacer dos consideraciones. Por un lado vamos a poner un 1 acá y un 2 acá, ¿no? Entonces, vamos a ver el 1. Vamos a ver el 1. ¿Qué nos dijo Joule? ¿Cuál era la interpretación de Joule de que esta derivada fuera 0? A ver si la recuerdan. ¿Qué dije? ¿Qué dije que significaba eso? Si la derivada de la energía respecto del volumen a temperatura constante es igual a 0, eso significa que la energía interna no depende del volumen. Porque esa derivada me está diciendo que no cambia la energía interna, aunque cambie el volumen, si no cambia la temperatura. O sea que esto lo que nos decía es que la energía interna de un gas ideal es una función solo de t, o sea, no es una función de dos variables, es una función de una sola variable, o sea, solo depende de t. Entonces eso lo aprovecho y digo, bueno, entonces, si la energía interna ya me demostró Joule que solo depende de t, ¿qué va a pasar si yo esa energía o esa función la pretendo derivar respecto de P manteniendo T constante? ¿Qué piensan? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué va a Sí, acá pasar? estamos. ¿Y qué va a pasar con esta derivada? ¿Y va a ser 0? Va a ser 0. Porque si la energía interna solo depende de la temperatura, entonces cuando yo la temperatura la deje constante, aunque cambie la presión, la energía no va a variar. ¿Está claro? O sea que esta derivada va a valer 0 también.
es como el corolario del experimento de Joule. ¿Está bien? Sí, Entonces, eso hace que esto valga cero. ¿Bien? Y ahora vamos a sí. 2. ¿Con qué sistema estoy trabajando? Estoy trabajando con un gas ideal, ¿sí o no? Sí, Y para un gas ideal, si yo multiplico la presión por el volumen, supongamos que ese volumen sea molar. Estamos trabajando con sistema de referencia 1 mol. ¿A qué es igual esto? Ley de gas ideal. RT. A RT. RT. Muy bien, entonces están de acuerdo que si yo quiero calcular la derivada respecto de la presión de P por B, es lo mismo que me hubieran pedido calcular la derivada respecto de P de RT. ¿Por qué? Porque P por B, si es un gas ideal, es igual a RT. ¿De acuerdo? Entonces, mi Sí, pregunta es la siguiente. P por B solo va a cambiar. P por B es igual a RT. Y R es una constante, ¿sí o no? sí, Y bueno, y yo esta derivada de P, esta derivada respecto de P, la estoy tomando a T constante. ¿Está claro o no? Estoy derivando respecto de P, pero a T constante, ¿sí o no? Si yo estoy sí. derivando respecto de P a T constante, ¿cuánto va a dar la derivada de R? RT. No. No. A ver, acá si quieren, Cero. ¿Cero? me falta poner este subíndice T constante, ¿no? Cuando yo derivo respecto de P, quiere decir que lo que estoy variando es P, pero no estoy variando T. Entonces, ¿cómo ve esta derivada a RT? Lo ve como una constante, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale la derivada de algo constante? Cero. Cero. Entonces esta derivada da cero. ¿Quedó claro eso? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Entonces, como esta derivada también me da cero, este término tampoco sobrevive. Así que, en definitiva, la derivada de h respecto de p a t me da cero. Así que eh, el alcance que tiene para los gases ideales la ley de Joule, ¿sí?, es la siguiente. Que si la derivada, miren lo que habíamos escrito acá, h en general, ¿de quién depende? Depende de t y depende de p. Pero acabo de probar que el alcance de la ley de Joule me permitió concluir que la derivada de h respecto de p, o sea que cuando cambio p sin cambiar t, h no cambia. Entonces quiere decir que h para gases ideales, ¿de quién depende solamente? ¿De quién depende solamente? De la ¿De qué? temperatura. De t.
Y para ustedes esto es muy importante porque la mayoría de las veces nosotros les tomamos problemas que tienen gases ideales. Entonces ustedes tienen que saber que si el gas es ideal, ¿no? La energía interna solo depende de la temperatura y la entalpía también solo depende de la temperatura. Entonces, esto hace que, sigo con gases ideales, ¿no? Que si yo sé que la derivada de H para un gas ideal me va a quedar Cp por dt más, y el otro término en donde aparece la derivada de H respecto de P a T por el diferencial de P, como esto me da cero, si al gas ideal lo están comprimiendo o se está expandiendo, es decir, le está cambiando la presión, eso no va a influir en el cambio de la entalpía porque por más que la presión cambie, por más que esto no sea cero, es cero esto. Es decir, que para un gas ideal, la variación de la entalpía se va a calcular como Cp por dt. ¿No? Para gas ideal. Claro, ustedes van a decir, pero esta ecuación está bárbara si el proceso es infinitesimal. Y si la quiero integrar, bueno, si la quiero integrar, el diferencial de h se va a convertir en el delta h. Y acá voy a tener la integral entre una temperatura 1 y una temperatura 2 de Cp por dt. Y entonces ahora la pregunta es, muy bien, ¿y Cp lo puedo sacar como una constante? Ah, eso sí ya no es tan cierto. ¿Por qué eso no es tan cierto? Y porque, a ver, ¿quién es Cp? Volvamos para atrás. ¿Quién es Cp? Cp es la derivada de h respecto de t. ¿Y quién es h? Y h es una función de t. Y si yo calculo la derivada de esta función, la derivada de h respecto de t, o sea, si yo esta función la derivo, la derivada no me tiene por qué dar una constante. Piensen en cualquier función, piensen en una función cualquiera. Miren, la más simple, ¿no? Esto que voy a hacer ahora es un interludio matemático, ¿eh? No es termodinámica. Pero lo necesito. Yo digo, tengo una función cualquiera. A ver, si yo tengo una función f... si yo tengo una función... Si yo tengo una función cualquiera f de x, ¿no? Miren, voy a poner la más tonta, x al cuadrado, ¿no? Esta es la función. Si yo calculo la derivada de f respecto de x, ¿qué me da? 2x. 2x. Ah, bueno, no me dio una constante. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo tuviera que integrar ahora, si yo tuviera que integrar la derivada de f respecto de x por el diferencial x, no sé, entre x1 y x2, esto que está acá, ¿a ustedes les parece bien que lo tendría que sacar como una constante? Y me quedaría la integral del diferencial de x entre x1 y x2.
No, Estaría horrible eso, no. porque esto estaría horrible, porque esto que está acá, me dio 2x. Es como si ustedes, entonces lo que ustedes tenían era la integral de 2x diferencial x. ¿Cómo lo van a sacar? ¿Cómo van a sacar esto si no es constante? Bueno, el mismo disparate sería que ustedes este CP lo saquen, porque este CP es la derivada de h respecto de t a p. Y la derivada de h respecto de t a p, cuando ustedes esta h la derivan, no siempre les tiene por qué dar una constante. Capaz que sí, para algunas sustancias, pero no tiene por qué ser así. ¿Está claro lo que digo? Entonces, Sí. esta CP, esta CP que está acá, ¿cuándo la voy a poder sacar? Bueno, la voy a poder sacar si T1 y T2 son temperaturas cercanas. ¿No es cierto? O sea, a ver, esto en realidad, esto que yo escribo acá, igual a CP por la integral entre T1 y T2 de dt, que en definitiva me queda igual a CP por T2 menos T1, esto que yo escribí acá es si CP es constante. Ahora, si CP no es constante, bueno, si CP no es constante, ¿qué significa? ¿Qué sería que CP no es constante? A ver, ¿qué significaría eso? ¿Que CP cambiaría con quién? Con la temperatura. Exactamente. Bueno, generalmente es la termodinámica no tiene recursos para saber cómo es esa función. Sin embargo, la puede encontrar en forma empírica. O sea, haciendo experimentos, midiendo. Y suele usarse para describir cómo se comporta CP cuando cambia T, funciones polinómicas. Entonces, me puede aparecer una función que sea, por ejemplo, A más B por T más C por T cuadrado más D por T al cubo, por ejemplo, ¿sí? O sea, suele aparecer una expresión polinomial empírica. Empírica, ¿qué quiere decir? Que no fue deducida de leyes teóricas, sino que alguien dijo, bueno, a ver, vamos a proponer una función polinómica que me dé valores que coincidan con los valores verdaderos del CP de las sustancias. Entonces empiezan a hacer mediciones y se empiezan a descubrir qué valor tiene que tener A, qué valor tiene que tener B, qué valor tiene que tener C, qué valor tiene que tener D, o sea, qué valor tienen que tener los coeficientes del polinomio para que para cada temperatura ese polinomio tome un valor parecido al verdadero valor que tiene CP de esa sustancia a esa temperatura. O sea, se suelen hacer regresión de datos y se ajustan los datos mediante polinomios. Esa es una tarea de los matemáticos en realidad, ¿no?
donde uno dice, bueno, mira, yo te paso todos los datos que medí a diferentes temperaturas de las capacidades caloríficas de todas estas sustancias. Hacete el trabajo matemático de ajustar todos estos valores mediante polinomios de grado 3 y decime qué valor le tengo que dar a los coeficientes para que esos polinomios reflejen los datos que yo medí. Es una tarea de los matemáticos. ¿Está bien? Y entonces aparecen tablas donde uno, para diferentes sustancias, tiene los valores de A, de B, de C y de D. Ahora, eso es una aproximación, entonces esos coeficientes son válidos generalmente dentro de determinados rangos de temperatura. Entonces le dicen, bueno, si usted tiene que calcular la capacidad calorífica de esta sustancia y la sustancia se encuentra entre esta temperatura y esta otra, toda esta tabla de valores es válida, le va a servir y le va a dar una buena aproximación. Entonces, si uno usa esos valores, entonces, claro, en ese caso el delta H lo podría calcular como la integral, esto asumiendo siempre que esas sustancias o esos gases se comporten como un gas ideal, porque si no, tampoco sería cierto que... ahí no sé, borré algo. No importa. Tampoco sería cierto que yo me haya olvidado de este término que dio cero, y eso solamente es cierto si el gas es ideal, ¿no? Pero si no, generalmente se lo desprecia eso. Entonces acá me va a aparecer un CP que ya no va a ser una constante, sino una función, ¿no? Entonces voy a tener A más B por T más C por T cuadrado más D por T al cubo, ¿no? Diferencial de T. ¿Está bien? Y entonces, bueno, acá ahora hay que integrar, ¿no? Y si integro A, me va a quedar A. La integral de A es T, A por T. Entonces me va a quedar A por T2 menos T1 cuando aplique Barrow, ¿no? Después me va a quedar más B por T cuadrado sobre 2. O sea que me va a dar B dividido 2. Y cuando aplique Barrow me va a quedar T2 al cuadrado menos T1 al cuadrado, ¿no? Y cuando aplique, bueno, este lo voy a despreciar, pues no tengo ganas de hacer tanta integración. Generalmente se toman hasta grado 2. Y después me va a quedar, cuando integre el término cuadrático, que me va a quedar T cubo sobre 3. O sea que me va a dar C sobre 3 por T sub 2 al cubo menos T sub 1 al cubo. ¿Está bien? Bueno, y una cosa más y con esto los voy a dejar, pero muchas veces lo que se hace es se calcula lo que se llama la capacidad calorífica media, ¿no? La capacidad calorífica media. ¿Y qué es la capacidad calorífica media? La capacidad calorífica media, volviendo a esta expresión que habíamos calculado acá, que era delta H igual a la integral entre T sub 1 y T sub 2 dCp por el diferencial de T. ¿Se acuerdan que yo les dije, ojo, que no es tan liviano sacarlo esto, porque no sabemos si es una constante? ¿De acuerdo? Excepto que a mí me lo digan. En algunos casos sí es una constante, pero no siempre, ¿no?
Ustedes tienen que estar atentos a lo que dice el enunciado del problema. Si el enunciado del problema dice considérelo constante, está bien. Pero si no fuera constante, lo que yo podría hacer es sacarlo como si fuera constante, pero el valor que yo podría tomar como constante es lo que se llama una capacidad calorífica media. O sea, ¿qué es la capacidad calorífica media? Es el valor que tendría que tener la capacidad calorífica, es el valor que tendría que tener la capacidad calorífica para que, considerando la constante, me dé la misma variación de entalpía que con la capacidad calorífica variable en el mismo rango de temperaturas. Es un poco difícil el concepto, pero yo digo esto. A ver, supongamos que yo encontrara un valor de la capacidad calorífica que lo sacara como constante, que le pongo CP sombrero. Entonces esto me quedaría por la integral entre T1 y T2 de diferencial T. O sea que cuando lo integro me daría la capacidad calorífica media por T2 menos T1. Esto si fuese una constante, ¿no? A este valor, que pude sacarlo como constante, lo llamo capacidad calorífica media. Ahora, esa cuenta me tendría que dar lo mismo que me dio la capacidad calorífica variable, que era esta. O sea, esa cuenta me tendría que dar lo mismo que esto, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces, cuando yo los igualo, los dos cálculos, lo que digo entonces es, bueno, la capacidad calorífica media va a ser el valor que multiplicado por delta T, es decir, que como si lo hubiese sacado como una constante, me da lo mismo que haber calculado la variación de entalpía integrando la capacidad calorífica variable. ¿Está bien? Entonces, de acá que sale que la capacidad calorífica media va a ser igual a, paso el delta T y me queda 1 sobre delta T por la integral entre T1 y T2 de Cp diferencial T. O sea, que la capacidad calorífica media va a ser igual a 1 sobre delta T, pero delta T es T2 menos T1. Por la integral entre T1 y T2 de Cp de T. Y acá donde dice Cp, ¿qué van a poner? Van a poner esa función de T que podría llegar a ser la polinómica, ¿no? A más bt más ct cuadrado. Entonces, una vez que uno tiene calculado la capacidad calorífica media, ustedes me van a decir, ¿para qué la calculo la capacidad calorífica media entre esas dos temperaturas? O sea, si el rango fuera otro, tengo que volver a calcular otra capacidad calorífica media. O sea, esta capacidad calorífica media me sirve para este rango de temperatura. Pero una vez que yo la calculé, ¿para qué me sirve? Para poder calcular el delta H con la capacidad calorífica media, lo calculo como si fuera una constante la capacidad calorífica. Entonces, una vez que yo tengo la capacidad calorífica media, la ventaja es que entonces de ahí en más el delta H, en vez de calcularlo así,
lo puedo calcular multiplicando la capacidad calorífica media por la variación de la temperatura. ¿Se entiende lo que dije? ¿Lo expliqué bien o se enredaron? Me enredé un poco, profe, la verdad. ¿Eh? Me enredé un poco al final. Bueno, a ver, lo que yo digo es que la capacidad calorífica media es un valor que yo siempre lo puedo considerar como constante. O sea, me alivia porque si yo no tengo la capacidad calorífica media, el delta H lo tengo que calcular, ¿no? Con esta expresión. Si yo tuviera la capacidad calorífica media, puedo calcular el delta H como cuando la capacidad calorífica es constante. ¿Se acuerdan que si la capacidad calorífica es constante, la podía sacar de la integral? Acá lo que hice fue que esto lo corrí, estaba acá. Yo lo que decía era, si la capacidad calorífica es constante, la sacaba del signo integral y directamente el delta H me quedaba la multiplicación de la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Pero si la capacidad calorífica no es constante, sino que es una función, tengo que integrar esa función. Entonces, para no hacer eso, ¿qué puedo hacer? Puedo calcularla la capacidad calorífica media, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo sería calcularla con la capacidad calorífica media? La capacidad calorífica media es una capacidad calorífica que se va a mantener constante entre T1 y T2. Es decir, es como que, porque fíjense acá, la capacidad calorífica cambia para cada temperatura, pero yo saco un valor constante que me sirva dentro de este rango de temperaturas. Entonces, si uso la capacidad calorífica media, esa capacidad calorífica, que sería esta, la puedo sacar como constante y me quedaría la capacidad calorífica media por T2 menos T1. Pero yo tengo que tener en cuenta que en realidad la variación de entalpía se calcula con la capacidad calorífica variable. Entonces, para que me den iguales, igualo esto, que es esto que puse acá, lo hago igual a esto, que es lo que puse acá. Y entonces paso el delta T dividiendo. Y me quedó la capacidad calorífica media. ¿Y qué es la capacidad calorífica media? Es esto que está acá. O sea, es la integral por 1 sobre delta T. O sea, la integral por 1 sobre T2 menos T1. Una vez que yo calculé esta capacidad calorífica media, que la calculé, hice esta integral y multipliqué por 1 sobre T2 menos T1, me va a dar un valor esto. Ese valor es el valor de la capacidad calorífica que puedo tomar como constante cuando integro entre T1 y T2. ¿Está? O sea, Sí, ahora sí. en este ejercicio, ¿cuánto valdría esa capacidad calorífica media? Miren si la quiero calcular. Me va a dar 1 sobre T2 menos T1 por... ¿Y cuánto me había dado esta integral? Esta integral me había dado esto. ¿Está bien? O sea, por A, T2 menos T1, más B dividido 2, por T2 cuadrado menos T1 cuadrado, más C dividido 3, por T2 cubo menos T1 cubo. ¿Sí? Bueno, acá si quieren pueden hacer la propiedad distributiva.
¿Y qué les va a quedar? 1 sobre T2 menos T1 por A por T2 menos T1, ¿qué les da? A más B dividido 2. Acuérdense que esto es una diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados que da la resta por la suma, ¿no? O sea que si esto lo divido por T2 menos T1 me da... No, acá la resta por la suma, dije. Si esto, producto, ¿no? Porque esto es diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan? A cuadrado menos B cuadrado es A menos B por A más B. Si lo divido por T2 menos T1, me va a dar T2 más T1. O sea, acá me va a quedar por T1 más T2. Y acá, bueno, habría que hacer la división de este polinomio por este. ¿De acuerdo? Eso se hacía por Ruffini. Pero si no, lo dejan escrito, lo dejan así. Miren, dejan más C dividido 3 por T2 al cubo menos T1 al cubo dividido T2 menos T1. Bueno, pero esta cuenta se los dejo como tarea. Dividir. Esto había que hacer Ruffini, o sea, era... Creo que hacían esto. Creo que hacían 1 para T2 cubo, 0 para T2 cuadrado, 0 para T2 y después queda el término independiente que es menos T1 al cubo, ¿no? Y después creo que era así. Esto era Ruffini, ¿no? Y acá si dividía por T2 menos T1 ponía T1, el contrario. Entonces bajo el 1, T1 por 1, T1, más 0, T1, T1 por T1, T1 cuadrado, 0 más T1 cuadrado, T1 cuadrado, y T1 por T1 cuadrado, T1 cubo, y si sumo me da resto 0, o sea que la división es exacta. Entonces, en definitiva, este cociente me daba esto. O sea, me daba 1 por... Y si este empezaba con cubo, se bajaba un grado. Así que me quedaba T2 cuadrado, ¿no? Después más, este era el coeficiente de un grado menos. T1 por T2, y este era el término independiente, más T2 cuadrado, ¿no? Entonces, en definitiva, la CP media me queda igual a A más B dividido 2 por T1 más T2 más C dividido 3 por T2. Acá me parece que me equivoqué. Esta es T1, chicos. Esta es... es más T1 cuadrado. Entonces me quedó T2 cuadrado más T1 por T2 más T1 cuadrado. Entonces, si ustedes usan esto, tienen la capacidad calorífica media. Entonces me van a decir, ¿cómo lo uso esto? Muy fácil. Tienen que resolver esto que está acá. Van a calcular el delta H. Entonces van a tener que usar la CP media. ¿La CP media entre qué temperaturas? Entre T2 y T1. O sea que ustedes T2 y T1 la van a tener. Entonces, como tienen T2 y tienen T1, hacen toda esta cuentita y les va a dar el CP. Ya tienen el CP.
lo multiplican por T2 menos T1 y tienen el delta H. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Profe. Bueno, listo, dejamos acá hoy entonces. Muchas gracias. Traten de hacer problemas, nos vemos el lunes, eventualmente si no hubiera clase yo les aviso. Y voy a ver si puedo subir la grabación. Vamos a ver cómo salió, ¿sí? Sí. Chao chicos, buen fin de semana. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. profe, igualmente. Igualmente.